Bienvenidos a Canal Cultura Bórico y en pantalla tenemos una pintura dedicada al descubridor de Puerto Rico y de América, Cristóbal Colón. En Aguada hay una estatua en la plaza de recreo similar a esta que tenemos aquí. Aquí tenemos el pueblo de Aguada, muy cerca a Aguadilla, obviamente por donde los barcos tomaban agua para continuar su viaje por el Caribe. Obviamente es donde finaliza el río Culebrinas, en esa zona. Aquí tenemos los diferentes rostros que aparecen en internet, más famosos que se presentan. ¿Cuál de ellos? No sabemos cuál será el correcto. Que sabemos que está aquí Cristóbal Colón nuevamente, Cristóbal Colón, de estas tres formas aparece en internet. Las tres embarcaciones que lo acompañaron en el primer viaje, no en el segundo, que fueron mucho más. La niña, la pinta que la tenemos acá, la niña está por este lado y acá tenemos en el otro lado obviamente a la Santa María, que lamentablemente se hundió en el norte de Haití, que en ese momento se llamaba La Española, lugar de donde se dejaron unos 38 españoles, que luego le hicieron la prueba que le hicieron a Salcedo acá, a ver si moría, porque se creían que era un dios porque tenía una piel blanca, y realmente Diego Salcedo había muerto y los indígenas se fueron moviendo poco a poco por todo las islitas que habían por acá, de Secheo, Mona, Monito, de Secheo, hasta llegar a la Española, que estaban los cacicazgos, digamos, más poderosos de la civilización taína, y se enteraron de que esos blancos podían morir, y por eso con la estructura que Cristóbal Colón no podía llevarse en la pinta y la niña a esos 38 españoles, los deja allí y hace con la madera que se quedó escallada en un arrecife, hace digamos, un cerco, un fuerte o un fortín, y en este lugar pues se hospedan estos 38, que luego cuando ellos regresan en el segundo viaje no los encuentran, que es cuando descubren a Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493. Hay muchas variantes en cuanto a qué pueblo es el lugar donde realmente pisó Cristóbal Colón, aunque nuestro himno dice que por sus playas llegó Colón, exclamo lleno de admiración, oh, esta es la tierra que busco yo. Realmente él estuvo ese día del descubrimiento y no regresó a Puerto Rico. Él se quedó viviendo por casi más de 20 años en lo que hoy en día se conoce como la Española, y la gente pues lo desconoce. Le hice un dibujo del señor doctor Ricardo Alegría, que tuve el honor de conocer en vida, y tengo mis fotos con él y otros compañeros historiadores de Puerto Rico, de diferentes lugares de la isla, y allí compartimos con él, y en ese momento todavía la tecnología no había avanzado al nivel que está hoy en día en el 2024, pero el señor Ricardo Alegría, le preguntamos los maestros de historia y él nos dijo que por Aguada era el lugar de desembarco de Cristóbal Colón, a pesar de que otros historiadores dicen que por Aguadilla. Han hecho investigaciones otros historiadores que dicen hasta por Añasco, Aguada, Cabo Rojo, Rincón. O sea que hay unas variantes, pero sabemos que entre Aguada y Aguadilla está la realidad, y el señor don Ricardo Alegría, a quien tuve el honor de conocer, ¿verdad? Para no ganar nada, este señor, con decir esa opinión, nos dijo a nosotros que era el pueblo de Aguada. Y estamos hablando de la máxima autoridad de investigaciones arqueológicas de Puerto Rico, un antropólogo, ¿verdad? Graduado allá en Harvard, así que, y con muchos honores y honoris causa que tiene su historial como padre de la cultura puertorriqueña, aunque muchos aguadillanos y otros mayagüezanos y añasqueños y cabarojeños y cincoenses me puedan decir que no, pero la realidad es que el pueblo de Aguada pues tenía más posibilidades de ser el lugar de desembarco, aunque tenemos que tener en consideración que el río Culebrinas desemboca en esa área de entre Aguadilla y Aguada, y es el que divide a ambos municipios, y era un lugar para tomar agua fresca para luego seguir el camino
¿verdad? Por el Caribe y que no fueran víctimas de corsarios o digamos piratas que habían luego de esos desembarcos y esos descubrimientos que hicieron famoso a España, que lo convirtieron en el país líder por haber descubierto por error lo que ellos creían que eran las Indias, que no eran las Indias, que era obviamente un nuevo mundo al que todo el mundo conoce, que le llaman América, y que fue en honor a Américo Vespucio, porque Américo Vespucio era uno de los primeros que dibuja a América del Sur, y por eso se le da el nombre de América por Toscanelli, que era un italiano eh, especialista en el área de mapas, un cartógrafo, y este pues decía que el primero que pudo demostrar el continente de América del Sur, vamos a darle el nombre de América a Américo Vespucio, ese italiano que fue el primero que llegó a ver posiblemente uno de los territorios más grandes del planeta, que es América del Sur. Obviamente Cristóbal Colón, para ser realista, solamente llegó a ver en 4 viajes que realizó a América, a lo que conocemos hoy en día como todas las islas o Antillas menores y mayores, y no todas completas, y también alguna partecita de América Central y un poco de América del Sur, cerca allí al Orinoco, nada más. Así que se lleva un crédito completo como de descubrir toda América. Es como si usted descubriera una cuarta parte de América, porque sabemos que América no es solamente el área del Caribe o de las Antillas. Tenemos que tener en consideración que América del Norte, que consta de 3 países que son Canadá, Estados Unidos y México, y los 7 países que componen América Central, que ustedes los conocen, ¿verdad? Este, hasta el famoso Canal de Panamá, países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, ¿verdad? Tenemos países que están en esa zona central y la mayoría, obviamente, 6 hablan español, solamente habla inglés Belice. También hay que recordar que América del Sur es un territorio enorme que no fue visto por Cristóbal Colón, pero sí por exploradores que más tarde representaron a España en otros tiempos, un poco más jóvenes, no tan viejos como en 1493, como Pizarro y Hernán Cortés, que se dedicó a descubrir la región de México, toda esa zona ahí, confrontándose con tribus de diferentes clases, como son los mayas y los aztecas, y no se sabe si los toltecas y los olmecas también tuvo algún tipo de contacto. Y por otro lado, pues aquí en el Caribe, pues teníamos lo que conocemos como los caribes y los taínos, que eran las 2 civilizaciones. Y recordándoles a ustedes que antes de todo esto, pues son descendientes de otros antepasados que se han encontrado en investigaciones que hizo nuestro orgullo boricua, el señor doctor Ricardo Alegría, quien descubrió en la cueva María la Cruz de Loíza unos hallazgos de los antepasados más viejos de Puerto Rico. Así que esto también cambió la historia de Puerto Rico. Y recordemos que Cristóbal Colón también se le dedicó una estatua en el área de Puerto Rico, en Arecibo. Un señor de Rusia hizo una estatua enorme. Nadie estaba interesado en tenerla y el alcalde que estaba en ese momento de Arecibo decide poner esta estatua, que es una de las más grandes, posiblemente la más grande, dedicada a Cristóbal Colón. Si nos vamos por Puerto Rico a viajar, vamos a encontrar una estatua en la plaza de recreo del pueblo de Aguada, y tenemos otra, obviamente, me parece a mí que es en Mayagüez, que tenemos otra por allí. Así que, y la otra y la más grande de todas, obviamente, en el pueblo de Arecibo, construida por un arquitecto ingeniero de Rusia, que mucha gente visita en Puerto Rico, en esa zona, para ir a ver esa estructura gigantesca. Siempre recordamos que los hermanos Pizarro fueron los que realmente colonizaron a Puerto Rico, y luego entonces, por unos documentos reales, se le da la autoridad a Juan Ponce de León,
quien se convierte en el primer gobernador de Puerto Rico, y este señor, Juan Ponce de León, quien escucha varias leyendas que habían por parte de los taínos, y mucha gente decían que había un agua que ponía a una persona joven, y él decide eh, moverse a un lugar, a llegar hasta Cuba, y de Cuba llegar a lo que hoy en día se conoce como la Florida, que es el estado o península donde muchos boricuas hoy en día disfrutan de su vida. Se dice por ahí que es el, el pueblo número 79, donde está Orlando y Kissimmee y tantas ciudades famosas que conocemos, ¿verdad? Esa península fue descubierta por el primer gobernador que tuvo Puerto Rico, Juan Ponce de León, a quien a esta isla le llamaron San Juan Bautista, que es el nombre, ¿verdad?, de aquella persona que bautizó, que los cristianos, tanto con enfoque católico como protestante, le llaman a Jesús o Jesucristo, y San Juan Bautista fue el nombre que le pusieron los españoles a Puerto Rico, en honor a la persona que nada más y nada menos bautizó al niño Jesús. Ese fue el primer nombre que tuvo Puerto Rico, y también tuvo la suerte de tener el primer escudo que data de 1511, que se le da a un territorio en aquel tiempo de España, que fue a Puerto Rico. Esto le pusieron el escudo con un cordero, y ese cordero, por muchas personas religiosas han dicho que ese es el cordero que nos ha protegido de muchas situaciones. Irónicamente, pues en la historia moderna hemos visto que se le puso un nombre de algo muy sagrado, que es la mamá del Señor. Se le puso María a una tormenta, y esa María fue la que nos trajo una gran cantidad de muertes a Puerto Rico, y se estima por la Universidad de Harvard que hubieron unos más de 4.000 personas que murieron en ese momento ¿verdad?, de los afectados por María, y que luego fue un momento de tragedia para nosotros, y luego tuvimos un terremoto, entre otras cosas. Pero cuando vamos a hablar de Cristóbal Colón, siempre recordemos que, que a pesar de que luego de él vinieron muchos en nombre de España, se apoderaron de nuestras riquezas, del oro que había en Puerto Rico, tanto y tanto que había oro, que se hacía luego por Juan Ponce de León en lo que hoy en día son los territorios de Guaynabo, que fue Caparra. Se enviaban las barritas de ahí a España de oro. Mucho oro puertorriqueño hoy en día está en alguna ciudad por allá en España. Así que solamente tratamos de llevar la historia más completa y posible a ustedes, y hemos pintado esta pintura para recordar ese momento histórico que para algunos pues, puede ser también una tragedia, porque ellos, los españoles de aquella época, muchos vinieron y destruyeron nuestras tierras, abusaron de las indígenas, y también de, ¿verdad?, de todo lo que había en la naturaleza y todo ese tipo de cosas, pero que los españoles hoy en día que viven en España, que son descendientes, muchos de ellos, pues no son culpables de lo que hagan otras generaciones en otras épocas. No somos culpables de nuestros antepasados si cometieron algún error, sea usted o sea yo, sea quien sea. Así que esperando que puedan disfrutar esta pintura de Cristóbal Colón. ¿Por dónde sería? Por Aguada, Aguadilla, Mayagüez, Rincón, Cabo Rojo, hasta por Guánica se mencionan por algunos historiadores. No sabemos, pero sí sabemos que fue por el oeste de Puerto Rico un 19 de noviembre de 1493. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Recuerda que seguimos pintando para Puerto Rico y para el mundo. Estamos presentando por primera vez una pintura dedicada a Cristóbal Colón, todos sus rostros que aparecen más famosos en internet, las 3 carabelas de Colón o 3 embarcaciones del primer viaje. Y también incluimos la estatua y el mapa de Puerto Rico, y por el lugar que más o menos llegó Cristóbal Colón, junto al famoso doctor Ricardo Alegría, el más famoso historiador y antropólogo de Puerto Rico. Posiblemente podemos llamar con mucho respeto
el padre de la cultura puertorriqueña. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.